Hola a todos, bienvenidos a esta tercera parte del CAL para hacer este Child Symmetry. Preparad vuestras agujas, vuestros ovillos, el esquema y comenzamos. Continúa tejiendo el resto de vueltas de esta manera, como indica el gráfico H. Al acabar las dos últimas vueltas del gráfico H, por el lado del derecho de la labor, corta las hebras. Y para empezar la siguiente sección, no le des la vuelta a la labor. Para comenzar la siguiente sección, correspondiente al gráfico Y, incorpora el color A. Y por el lado del derecho de la labor, comienza a tejer los 3 puntos del borde Nycord y todos los puntos del derecho hasta llegar al marcador. Que acabarás el borde de Nycord. En este caso, teje también del derecho el punto de espina. En la vuelta número 2, por el lado del revés de la labor, teje los puntos del borde Nycord y continúa tejiendo todos los puntos a punto derecho hasta llegar al punto de espina. Al llegar al punto de espina, desliza la hebra hacia adelante y desliza el punto como si fueses a tejerlo del revés, es decir, sin cambiarlo de posición, y continúa tejiendo a punto derecho hasta el final de la vuelta. En la vuelta 9, por el lado derecho de la labor, con el color C, teje 3 puntos del borde en Nycord. Desliza el marcador, teje 8 puntos del derecho y hace un aumento. Teje el punto por la hebra de delante y por la hebra de detrás. Teje 9 puntos del derecho y hace un aumento. Teje 8 puntos del derecho y hace un aumento. Ahora teje 9 puntos del derecho hace un aumento, teje 8 puntos del derecho
haz un aumento y continúa de esta manera, siguiendo la secuencia de la vuelta número 9 hasta el final. En la vuelta número 11, con el color A, teje los 3 primeros puntos del borde en I-cord. Desliza el marcador, teje 6 puntos del derecho y desliza 2 puntos sin tejerlos y sin cambiarlos de dirección con la hebra por detrás de la labor. Continúa tejiendo esta secuencia de puntos hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 12, por el revés de la labor, teje los 3 puntos del borde en I-cord y continúa tejiendo a punto revés los puntos que tejiste en la vuelta anterior y deslizando con la hebra delante los puntos que deslizaste en la vuelta anterior. Las vueltas 17 y 18, teje todos los puntos a punto derecho con el color C. Continúa tejiendo las vueltas del gráfico Y de esta manera y corta las hebras cuando acabes de tejer con el color D o con el color A. La hebra del color C, ve arrastrándola vuelta a vuelta. En la vuelta 65, por el lado del derecho de la labor y con el color C,
Teje los 3 puntos del derecho del borde en I-cord. Desliza el marcador. Teje 8 puntos del derecho. Y 2 puntos juntos del derecho. 9 puntos del derecho. Y 2 puntos juntos del derecho. Continúa tejiendo esta secuencia hasta el final de la vuelta. Para hacer la siguiente sección, teje todas las vueltas como indica el gráfico J, con el color C y D. Al acabar la vuelta 14, dale la vuelta a la labor, corta las hebras del color D y del color C, incorpora la hebra del color A y teje toda la vuelta a punto revés, exceptuando los 3 puntos primeros del borde en I-cord y el punto de espina que se desliza sin tejer con la hebra hacia adelante.